Pues me gustaría compartiros que ayer tuve una visita en casa muy agradable hace mucho tiempo. Eh, es una persona que influyó en mi camino de una manera muy notable, además en algún momento crucial. Y es un viejo amigo de mi madre, a quien llamaré Tom, porque a él le gusta el anonimato. Le llamaré así, le llamaré Tom. Y este año eh, hace poco más de un mes, cumplía 92 años y está que no os podéis ni imaginar de lo bien que está, de estupendo, ¿no? Nunca ha ido al médico en 92 años. Era el consejero principal a nivel de nutrición y de ejercicios y de yoga, ¿no? Para mi madre, muchas cosas. Y es un hombre que ha viajado de un lado a otro del continente al otro continente, ¿no? Ha estado moviéndose mucho, ¿no? Y sorprendentemente sin dificultad. Vive desde hace 3 años solo y que su esposa falleció eh, hace poco tiempo y estuvieron juntos durante creo que 60 años aproximadamente. A Tom le conocí, a Tom le conocí cuando yo tenía alrededor de 9 años y desde entonces pues conocí a un hombre que siempre fue muy silencioso, muy sencillo. Además, él fue monje y estudió casi 10 años, según me contó, para sacerdote. Y poco después de eso dejó el hábito y se convirtió en misionero. Él fue el que más me apoyó en el momento de tomar mi decisión final de irme a Tíbet. Eh, eh, Era una persona muy valiente en todos los sentidos, ¿no? Y supo reconocer la convicción y la determinación que había en mí para apoyarme en aquel momento. Él, de hecho, también estuvo en Tíbet y en cuanto nos dimos un abrazo con un cariño inmenso. Siempre sentí su espíritu amoroso, inspirador. Y hablando con él, me vino la idea de plantearos algunas preguntas que es importante que nos las hagamos en la medida de lo que podáis, dejando aparcado a un lado todo el conocimiento, todo lo que habéis aprendido hasta ahora. Es importante contestarlo de una manera lo más espontánea, lo más no desde la cabeza, ¿no? Sino desde lo más profundo. Así que, ¿cuál es tu propia definición del despertar espiritual? ¿Qué es para ti despertar a tu verdadera naturaleza? Y como te decía, te invito a que hagas a un lado cualquier idea preconcebida, cualquier concepto que hayas aprendido en los libros. Ábrete a ser auténtico, a dar tu respuesta, la más sentida, de acuerdo a tu comprensión, no a lo que es el mensaje de los sabios o lo que has leído en los libros. ¿Mm? ¿Cuál es para ti? ¿Qué es para ti despertar a tu verdadera naturaleza? ¿Cuál es tu definición de un despertar, de un verdadero despertar espiritual? Y la siguiente pregunta y última. ¿Cuál es tu principal fuente de sufrimiento? Hablando con Tom, me decía, ser humilde es el primer requisito para poder avanzar en este camino. Y humilde también es ser honesto. Por eso hemos hecho este ejercicio de plasmar por escrito para que
te veas a ti mismo dándote estas respuestas. No buscando la respuesta correcta, sino tus propias respuestas, que pueden ser o no acertadas, pero eso no importa, son las que son ahora. Así que la cualidad de ser humildes está caracterizada por un enfoque de un yo que ni es sobreestimado ni es subestimado, sino que se trata de reconocer en un sentido lo más preciso, lo más honesto posible, ni exagerado, como digo, ni subestimado, cuáles son los logros que sentimos, cuál es la valía que nos atribuimos en función de la persona que parecemos ser, que queremos ser todavía. ¿Mm? No decimos aquello de que como ya sé que no soy esto, ya doy por sentado que no soy esto. ¿No? Eso se tiene que cuajar. ¿Mm? Entonces, no sobreestimar o subestimar el sentido de los propios logros y el valor, sino encontrar esa manera lo más objetiva posible. Y esto es muy importante, pero es complicado, porque la mente lo tiende a complicar absolutamente todo. Por ejemplo, una persona soberbia no se permite verse, tiene miedo. Por eso solo los humildes de corazón pueden ir más allá de este falso ego. Y es una percepción, al fin y al cabo, a lo que me estoy refiriendo, es tener una percepción equilibrada de ti mismo, con un sentido preciso, ni sobreestimado ni subestimado, de los logros, de los avances, de los descubrimientos que hayas hecho en tu vida, de tu propia percepción de tu valía como ser humano, como persona. Porque ego muchas veces, y esto lo vemos cada mes, va a usar tu genuina devoción y amor por él para que sobreestimes tu verdadera disposición y capacidad de entregarte, haciéndote creer que ya estás dispuesto a soltarlo todo como una argucia astuta que te permita compensar tu secreta sensación de inadecuación o de insuficiencia. Porque este ego vive como una auténtica humillación afrontar la propia oscuridad, como una gran humillación para nuestra soberbia espiritual. Y es que es preciso que reconozcamos de una manera honesta y humilde nuestras propias limitaciones, nuestras imperfecciones, nuestros errores, cualquier laguna de conocimiento, con verdadera humildad, con la mayor honestidad posible. Cuando decía Cristo de que bienaventurados los pobres de espíritu, de decir que hemos de volver a hacernos como si fuéramos niños, porque el dintel de la puerta de entrada al reino de los cielos es muy bajito. Como no humilles a este ego lo suficiente, no vas a poder pasar. Y cuando digo humillar a este ego es empezar primero por reconocer de la forma más objetiva posible, sin subestimar, sin sobreestimar. Y por eso estas preguntas que os hacía. Así que humildemente, te invito humildemente a que reconozcas lo que hay en estas respuestas y que puedas compartir, si así lo sientes, tus descubrimientos. Ego te va a decir o bien comparte para mostrar o no compartas porque lo que puedas decir no va a ser importante o ya lo hacen otros. No caigas en ninguna de las dos trampas.
Si compartes porque te nazca del corazón, nunca gobernado ni gobernada porque tienes que demostrar algo. Y si no compartes, tampoco te dejes dominar por la orden de este ego al hacerte creer que lo que puedas decir no va a ser útil, no va a ser interesante o qué voy a decirles yo. En definitiva, es el mismo orgullo espiritual, tanto por sobreestimación como por subestimación. Hazlo a un lado, hazlo a un lado. Así que, y antes de daros paso para que podáis compartir los que lo sintáis de corazón desde ese lugar que os invito a reconocer, humildad en relación con nosotros mismos es ser capaces de ser verdaderamente honestos. Ese es el núcleo de nuestro avance. Es nuestra habilidad de mirarnos a nosotros mismos como somos, no como nos gustaría que fuéramos, sino como somos. Evidentemente, como creemos que somos, porque lo que somos está más allá de toda definición y de todo concepto, pero aterricémonos un poco mientras no sintamos ese amor que se cristalice en un establecimiento sin casi interrupción en esa autoconsciencia. Así que es mm, ser capaces de mirar, por ejemplo, nuestras relaciones con nuestros semejantes e incluso nuestra relación con nuestra propia comprensión de un poder superior con respecto a Dios. Ser capaz de mirar eso de una manera objetiva. Bien, vamos a ir con los que habéis ido levantando la mano. Pero mi compartir era con respecto al satsang pasado. Ujú, Y bueno, pero antes que nada quería decirte que tanto en el satsang pasado como en tu introducción me hiciste recordar que aparte de toda mi educación religiosa cristiana católica, también partí con la Connie Méndez, la metafísica, después la Hermandad Blanca, los Rosacruz, en fin, cosas que no tienen ninguna importancia hoy en día, pero te lo ujú, comento porque me lo hiciste recordar. ujú, A ver, mira, mi compartir de hoy tiene que ver una reflexión con el satsang pasado, el viernes pasado, con lo del perdón, que lo uno con un satsang antiguo, que también se tocó el tema del perdón, donde uno explicaba que en este camino, en el Advaita, no existe el perdón en el sentido de que no tenemos la capacidad ni de perdonar ni de ser perdonado. ¿Por qué? Y ahora con este satsang de la semana pasada me queda bastante más, se me va aclarando la película, porque en el fondo siento, y ahí va mi pregunta y tu orientación o profundización de si está bien o voy más o menos bien encaminada, de que en el fondo nosotros no, lo del perdón es que no tenemos ni la capacidad ni de perdonar ni de ser perdonado porque la gracia o nosotros proyectamos todas las personas, experiencias y todo lo que nos aparece en nuestra vida para que nos demos cuenta de que no tenemos que reaccionar, porque nadie nos puede atacar, nadie nos puede herir, nadie nos puede hacer nada de nada y viceversa, ni tampoco nosotros a los demás, porque lo que hicimos fue según nuestro estado de conciencia en ese momento y porque además, eh, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo lo explico? Sí, eh, todo esto nos aparece para darnos cuenta que es así, que en realidad lo único que tenemos que hacer es entender eso, que es una tontera sufrir, sentirnos culpables, sentirnos heridos, sentirnos abandonados o viceversa,
porque es una ilusión y todo eso es ego. Y también lo uní un poco con el satsang de las máscaras, en el sentido que tú hiciste una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos que los demás fueran tal como son? Que tiene que ver un poco, bueno, si nos atacan, si nos abandonan, si nos hieren, etcétera, no nos tiene que importar, porque todo eso es para que nosotros podamos reflexionar algo profundamente que tiene que ver con nosotros. No sé si me entiende o si estoy Sí, equivocada, estoy más o menos. sí, sí, va por ahí. El tema es que cuando hablamos de perdonar, en realidad, como decíamos el satsang pasado, hablamos de liberar. Mm, ¿Qué es lo que liberamos? Lo que hacemos es liberar una interpretación equivocada, distorsionada, que obedece a la visión que este ego insufla y contamina sobre todo pensamiento que proyecta. En la etimología del término arrepentirse, que tiene que ver con todo esto, ¿no? De que quiero perdonar o que me perdonen porque hay algo equivocado que me han hecho o que he hecho yo. En la verdadera etimología de esta palabra, su significado en latín más profundo es hacer de nuevo. Es decir, hay una rectificación en la forma de percibir y de proyectar, cosa que ocurre, como ya sabes, de manera simultánea, porque conforme estamos percibiendo, estamos proyectando, y la proyección y la percepción acontecen como un bucle en simultáneo todo el tiempo, ¿no? Luego, cuando estamos ligados o establecidos o centralizados desde nuestra propia percepción equivocada como yo soy este cuerpo, ya hemos establecido aquí el imperio de la separación. Y por lo tanto, todo otro va a ser un enemigo potencial de mí y yo me voy a sentir un enemigo potencial de todo otro. Lo cual, evidentemente, da lugar a todo el círculo vicioso de la culpa, del miedo y del odio. Salirnos de ahí en un verdadero perdón quiere decir estar dispuestos a rectificar y corregir como yo veo. Arrepentirme es rectificar mi forma de ver que solo busca reafirmar todo ese ciclo de separación, de miedo, de odio, de terror, en definitiva, porque aquí nos va a fallar todo. Aquí nos va a fallar absolutamente todo mientras estemos erigidos y elevados como este ego, porque todo lo que este ego quiere ver y refrendar y reforzar una y otra vez es eso, que el otro es mi enemigo, no el otro es mi hermano, no el otro soy yo, no soy yo, soy tú mismo. Entonces hemos de estar constantemente cambiándonos las gafas, ¿no? Tú que tienes unas bonitas gafas, imagínate que tuvieras otro juego contigo siempre y lo hicieras a modo de juego cada vez que veas cualquier cuestión que obedezca a ego, lo que haría sería perdonarte a ti misma por ver las cosas como no son en realidad, sino como este ego quiere que las veas. Y sabes que las estás viendo con las gafas equivocadas porque no estás sintiendo una verdadera y completa unión con el otro en cualquier expresión que sea. Digo, el otro no tiene por qué ser una persona o un animal, puede ser con lo que es, ¿no? Cuando lo que es, cuando lo que se da como una experiencia. Me parece que no es conveniente, me parece que no es lo que yo quiero que se dé, me parece que yo quisiera o prefiriese que fuera otra cosa diferente de lo que se da, es porque me he desconectado de ese profundo sentido de unicidad donde todo lo que llega está bien, porque nada me define o puede definirme por lo que yo en realidad soy. Así que yo creo que sí, que lo has captado muy bien, el verdadero sentido va por ahí y el falso, pues, de que yo puedo perdonar a otro o otro me puede perdonar a mí. ¿M? Puedo liberar a otro de lo que yo le he hecho al hacerle culpable de lo que yo primeramente me he culpabilizado, aunque muchas veces es de forma inconsciente. Claro, porque además no es fácil perdonar,
tal como tú dices, si uno se encontrara con esa persona que, que tú crees que te hizo algo, que te hirió o cualquier cosa, uno dice, ya lo perdoné, pero encontrarse con esa persona de nuevo y decir, está libre de eso, no, uno todavía tiene, uno cree perdonar, cree no pensar, creo no pensar que el otro me hizo algo, creo no pensar, pero en el fondo es porque todo el tiempo estoy viendo con las gafas del ego, no con Es mi que verdadero es ser. que la mentira que esa persona vertió, ¿no? Cuando me dijo algo que no era, ¿no? Ese hecho con el cual, en tanto que ego, yo me quiero quedar con él para no ver cuál es la voluntad que dio lugar a la proyección que materializó el surgimiento de esa persona mintiéndome mientras yo buscaba esa mentira. Ahí está el tema. Me quiero quedar Siempre con el supo. dato objetivo de lo que vi ahí. Y como decías al final de tu exposición, el tema es que como yo me sigo mintiendo, como yo sigo siendo deshonesto conmigo, tienen que aparecer personas que le den forma a mi propia mentira para que yo me pueda hacer consciente del verdadero origen, de la verdadera simiente de cualquier mentira que aparezca allá afuera. Y para eso tengo que empezar primero por dejar de culpar al otro, liberarle de todo lo que le he querido cargar encima y hacerme cargo con responsabilidad de mi propia proyección. Y a partir de ahí entonces podré llegar a liberarme también de la simiente de todo lo que aparece allá afuera y con lo que me quiero quedar normalmente cuando no me quiero quitar las gafas de ego. Infinito agradecimiento. Estas enseñanzas son una maravilla, para mí por lo menos. Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @ yo soy tú mismo.com